Parte primera. Los siglos preparatorios, semilla en el vientre del mundo. Capítulo y el tiempo del espejo, contexto histórico y espiritual del mundo antiguo. En los siglos que precedieron a la manifestación de Cristo Jesús, el mundo conocido vibraba con un eco de esperanza y un anhelo de cambio. Las civilizaciones se habían extendido por las riberas de ríos sagrados, los caminos comerciales conectaban continentes y las ideas viajaban junto con las mercancías, tejiendo una red de sabiduría que esperaba la llegada de una luz que unificara sus hilos dispersos. Este fue un tiempo de espejos. Cada pueblo, cada tradición, cada corriente de pensamiento reflejaba un aspecto de la verdad, esperando el momento en que todos esos reflejos convergerían en una sola imagen clara. Los rostros del poder y la fe en el siglo de la manifestación. El mundo del siglo I DC estaba dominado por la figura del Imperio Romano, cuyo poder se extendía desde las costas del Atlántico hasta las fronteras de Persia. Bajo el reinado de Augusto César, y posteriormente de Tiberio, la Pax Romana había creado una era de relativa paz y estabilidad que facilitaba el flujo de personas, bienes y conocimientos por todo el Mediterráneo. Las carreteras romanas, construidas con precisión milenaria, conectaban ciudades como Roma, Atenas, Antioquía y Jerusalén, convirtiendo el mundo conocido en un espacio más pequeño, más comunicado, más propicio para la difusión de ideas. Pero el poder romano no era solo militar y político, también se manifestaba como un sistema de valores basado en la ley, el orden y la grandeza del Estado. Los ciudadanos romanos se enorgullecían de su civilización, de sus obras arquitectónicas, de su capacidad para organizar el mundo según principios racionales. Sin embargo, junto a este orden institucional, existía un vacío espiritual que muchos buscaban llenar con las religiones misterio, las filosofías helénicas o las tradiciones orientales que llegaban a las ciudades del imperio. En la provincia de Judea, una tierra pequeña pero cargada de historia, el poder romano se encontraba entrelazado con las estructuras religiosas y sociales del pueblo hebreo. Los sacerdotes del Templo de Jerusalén ejercían una autoridad espiritual que se había consolidado durante siglos, basada en la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. El pueblo judío esperaba la llegada de un Mesías que los liberara de la dominación extranjera y restaurara la grandeza del reino de Israel. Algunos esperaban un líder militar, otros un profeta, pero todos compartían la convicción de que su historia estaba dirigida por una voluntad superior que pronto se manifestaría. Más allá de los límites del Imperio Romano, otras potencias y tradiciones ejercían su influencia en el mundo. En Persia, el culto zoroastriano enseñaba la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la verdad y la justicia. En la India, las enseñanzas de Buda habían llevado a millones a buscar la liberación del sufrimiento a través de la compasión y la meditación. En China, los sabios confucianos y taoístas exploraban los caminos de la armonía con el orden cósmico y la virtud humana. Cada una de estas tradiciones era un rostro del poder de la fe, una manifestación de la necesidad humana de conectarse con algo más grande que sí misma. El poder y la fe no eran fuerzas opuestas en este tiempo del espejo, se complementaban, se enfrentaban, se alimentaban mutuamente. Los imperios proporcionaban el marco material en el que las ideas podían florecer, mientras que las tradiciones espirituales daban sentido y propósito a la vida de los pueblos. Todo estaba preparado para el encuentro entre el orden terrenal y la luz celestial. Las corrientes de sabiduría que esperaban la luz desde tiempos inmemoriales, las corrientes de sabiduría habían fluido por el mundo como ríos que buscan el mar. En Grecia, los filósofos habían explorado los misterios del ser, el conocimiento y la virtud. Sócrates había enseñado a cuestionarse a sí mismo y a buscar la verdad con humildad. Platón había soñado con una república gobernada por los sabios. Aristóteles había buscado entender el mundo a través de la observación y la razón. Estas enseñanzas habían llegado a todos los rincones del imperio, formando mentes que anhelaban una sabiduría que uniera el pensamiento y el corazón. En Egipto, la tierra de los faraones y los templos, se conservaban conocimientos antiguos sobre la astronomía, la matemática y la medicina, así como tradiciones místicas que hablaban de la inmortalidad del alma y la conexión entre el microcosmos humano y el macrocosmos cósmico. Los misterios de Isis y Osiris enseñaban la regeneración y la transformación, mientras que los sacerdotes de Heliópolis guardaban los secretos de la creación y el orden del universo. Entre el pueblo hebreo, las corrientes de sabiduría se habían desarrollado a lo largo de siglos de historia, exilio y esperanza. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel habían anunciado la llegada de un tiempo de paz y justicia, en el que el Señor vuelve a establecer su reino en la tierra. Los escribas y fariseos estudiaban la ley con dedicación, buscando aplicar sus principios a la vida cotidiana,
mientras que los esenios, comunidades de ascetas que vivían en el desierto, preparaban su corazón para la venida del Mesías mediante la oración, el ayuno y la práctica de la virtud. También habían surgido corrientes de sabiduría que trascendían las fronteras de las tradiciones establecidas. Los gnósticos buscaban el conocimiento directo de lo divino a través de la experiencia interior. Los estoicos enseñaban la aceptación del destino y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Los epicúreos invitaban a buscar la felicidad en el placer moderado y la amistad. Todas estas corrientes eran como brazos de un mismo árbol, cada uno buscando la luz a su manera, cada uno preparando el terreno para la llegada de una enseñanza que unificara los aspectos dispersos de la sabiduría universal. En las ciudades comerciales como Alejandría, Antioquía y Éfeso, estas corrientes se encontraban y se mezclaban, creando un caldo de cultivo de ideas que esperaba la chispa que encendiera la llama de la unidad. Sabios de diferentes tradiciones se reunían en academias, templos y mercados para debatir, aprender y compartir sus conocimientos, conscientes de que algo grande se avecinaba en el mundo. El llamado silencioso de los padres a la tierra mientras las civilizaciones florecían y las corrientes de sabiduría se entrelazaban en la tierra, desde el lugar de la luz infinita los padres celestiales enviaban un llamado silencioso a sus hijos e hijas en el mundo material. Este llamado no se escuchaba con los oídos físicos, sino que resonaba en el centro más profundo del ser, en ese lugar donde cada alma recuerda su origen divino. Durante siglos, los padres habían preparado el camino mediante la manifestación de maestros, profetas y sabios que llevaban mensajes adaptados a la conciencia de su tiempo. Cada uno de estos emisarios había plantado una semilla de luz en el corazón de los pueblos, semilla que crecía y se desarrollaba a medida que la humanidad evolucionaba. Ahora, el momento había llegado para la siembra final, para la manifestación de un ser que encarnara la totalidad del mensaje de amor y unidad. El llamado silencioso se dirigía a todos los seres humanos, sin distinción de origen o condición. Se escuchaba en el corazón del labrador que trabajaba su tierra, en la mente del filósofo que buscaba la verdad, en el alma del esclavo que anhelaba la libertad, en el espíritu del rey que buscaba gobernar con justicia. Era un llamado a recordar quiénes eran, a reconocer su conexión con el todo, a abrirse al amor que es la fuente de toda la creación. Este llamado también se manifestaba en los signos del tiempo, en los movimientos de las estrellas, en los ciclos de la naturaleza, en los cambios sociales y políticos que preparaban el terreno para la llegada de la luz. Los astrónomos de Babilonia y Egipto habían observado configuraciones celestiales que anunciaban el nacimiento de un gran ser. Los profetas habían visto visiones de un reino de paz que se extendería por toda la tierra. Los corazones de los hombres y mujeres sensibles vibraban con un eco de alegría y esperanza que no podían explicar con palabras. Los padres celestiales sabían que la manifestación en la tierra no sería fácil, el mundo material está lleno de sombras, de egoísmo, de división. Pero también sabían que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad, que la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz, que cada alma tiene la capacidad de reconocer y responder al llamado de su origen. Así, mientras el mundo del siglo I se avanzaba hacia su encuentro con la luz, los padres celestiales observaban con amor y paciencia, listos para enviar a su enviado a sembrar la semilla final en el vientre del mundo, una semilla que crecería hasta convertirse en un árbol cuya sombra cubriría a todas las naciones. Como el sol que emerge lentamente sobre el horizonte, iluminando primero los picos más altos y luego extendiendo su luz por los valles y las llanuras, así la luz celestial se preparaba para manifestarse en la tierra. Todo estaba listo, los siglos habían trabajado en silencio, las corrientes de sabiduría habían convergido, el llamado silencioso había resonado en los corazones de los hombres y mujeres dispuestos a escuchar. El tiempo del espejo estaba a punto de dar paso al tiempo de la luz.